qué? Porque el dólar volvió a bajar, tenemos un dólar de 15.60, un dólar mayorista de 15.30, y esto vuelve a complicar muchísimo a los sectores productivos en Argentina y sobre todo los industriales. ¿Por qué? Porque no se olviden que con un dólar a la baja, la situación que nosotros observamos en la economía siempre es que los salarios empiezan a ser cada vez más altos y los industriales tienen que pagar salarios más altos. En un contexto en la Argentina que tiene una fuerte recesión y en la que es cada vez más difícil vender los bienes que producen los industriales, en este caso las manufacturas, y ahí si a eso le sumamos una gran cantidad de un ingreso muy grande de importados, la situación se empieza a complicar. También el tema del dólar empieza a ser un tema complicado para los ahorristas. ¿Por qué? Porque hay que entender que un montón de ahorristas que compraron dólares a un precio superior en las últimas 2 semanas pueden empezar a pensar que se equivocaron en comprar un dólar por arriba, o mejor dicho, cercano a los 16 pesos. Pero la respuesta es tan así, relativo. ¿Por qué? Porque lo que dicen los grandes analistas del mercado y los que más conocen el mercado financiero es que en los últimos meses, en la Argentina, va a ingresar una gran cantidad de dólares, pero esto va a ocurrir hasta junio de este año, o sea, hasta la mitad del año. De ahí para adelante va a haber una especie, muchos dicen, una especie de efecto puerta 12, como se dice en la economía y también en el deporte. ¿Por qué? Porque va a haber muchísimos ahorristas que van a tener la misma demanda, muchísimas empresas que van a tener la misma demanda y los dólares van a empezar a faltar. Eso en un contexto en donde lo que estamos viendo es que el dólar también está relacionado directamente, históricamente, con la inflación. Y no recordemos que mañana empiezan a salir los números de inflación del INDEC, una inflación que podría estar por arriba del 2%. Hoy se hizo pública la inflación que mide el Congreso, que es la famosa inflación IPC Congreso, que está por arriba del 2,2%. Y en este contexto lo que ocurre seguidamente es que cuando se corre un poquito el dólar para atrás o para adelante, los precios no se corren de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que los precios empiezan a ser inflexibles. O sea, que por más que el dólar baje un poquito, los precios no bajan de la mano del dólar. Por lo tanto, lo que se espera es que en el próximo semestre, y mejor dicho, en el próximo trimestre, los precios sigan en aumento. Ya en este momento, en este trimestre, que fue el primer trimestre del año, fue un trimestre caliente para los precios, porque llegaron arriba del 6%. Y si mañana se confirma, como todos suponen, un aumento del 2%, la inflación va a volver a ser un tema central en la agenda del gobierno, pero en la agenda también de los trabajadores, que van a empezar a presionar con alguna clase de paritarias al alza, algo que el gobierno desestima y que no quiere hacer, y por eso ha firmado con grandes gremios, o mejor dicho, con gremios que emplean a gran cantidad de personas, con el gremio de comercio, con paritarias cercanas al 20%. En los hechos, esto vuelve a hacer que la Argentina empiece a discutir no solamente el aumento de precios y también la situación del dólar fijada precisamente al precio de los salarios, sino que lo que está empezando a discutir también desde el gobierno y desde las grandes empresas son los números del empleo. ¿Por qué? Porque del gobierno se dice que el empleo está bajando. En los hechos, el empleo, algunos dicen y muchos critican que no está bajando, sino que lo que se ha cambiado es la base de ponderación. Para decirlo más claro, lo que se ha cambiado es la base con lo que se miden los desempleados. Y esto hace que en los últimos meses muchísima gente que estaba buscando empleo, y esto es contabilizado por el INDEC, lo deje de buscar. Eso es lo que en el Ministerio de Trabajo y en el INDEC señalan que es un efecto que es el efecto, digamos, friccional, se conoce históricamente, pero que es el efecto que la gente desalienta, el efecto desaliento de trabajo, el efecto que se desalienta la búsqueda de trabajo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. En los próximos meses probablemente la tasa de desempleo no se mueva tanto, mejor dicho, no se mueva al alza, pero tampoco baje, que es lo importante. Hay que recordar que en la Argentina hay casi más de 400 desempleados nuevos, si se los cuenta en blanco y en negro, y eso hace que la actividad económica en la Argentina se vea resentida. Lo central para el gobierno entonces en estos 3 puntos, que serían la inflación, el empleo, la inflación y la tasa de actividad económica, está directamente relacionado. Otra vez, como yo decía en varias oportunidades, la situación hace que muchos trabajadores empiecen a buscar más trabajo, y que en estos márgenes, como bien dice el graf acá, en estos márgenes, en la búsqueda del empleo, poco importa la inflación. Pero la realidad es que sí importa la inflación, porque con una inflación al alza, como estábamos diciendo, y con un dólar a la baja, también se resiente mucho la posibilidad de las industrias de tomar empleados. ¿Por qué? Porque le suben los costos y a su vez tienen que pagar mayores salarios medidos en dólares. Bueno, como te estaba diciendo, Juan Pablo y Fernando, la realidad es que en los próximos
meses vamos a tener un calendario, digamos, de noticias económicas un poco agitadas en estos tres aspectos: la inflación, el dólar y el empleo. Y en los próximos días, mañana, vamos a saber cuál va a ser la inflación del mes de marzo, la cual, como bien les decía, no va a ser menor al 2%. Me despido desde acá y nos veremos el próximo lunes. Gracias, Ernesto. Obviamente la posibilidad de entender un poco más